y ahora nos vamos a ir hasta Barcelona, en España. Rebeca, ¿cómo está? Hola, buenas noches. Muy bien. Yo trabajo en un hospital, soy médico, entonces estaba yo en la zona de urgencias y era de madrugada, pero teníamos muchísimo trabajo porque es un hospital muy grande que le dicen ciudad sanitaria. Entonces me habían llamado que fuese a planta a valorar a un niño. Entonces, como estaba yo de guardia, estoy para todo el hospital, yo y otro compañero, pues le dije, yo subo y lo miro. Entonces, yo iba de la zona donde está maternidad, porque acabábamos de hacer algún procedimiento en esta zona, que hay quirófanos, y hay un ascensor que sube a estas plantas de maternidad que están separadas de la parte infantil. Entonces, al subir al ascensor, me bajo en la quinta planta, pensando que de ahí hay una conexión de la quinta planta de maternidad a infantil, y de ahí poder subir a la sexta planta, que era donde tenía que llegar yo. Entonces, subo a la quinta planta y no sé qué horas serían las 3 o 4 de la mañana, pero yo iba muy revolucionada porque tenía muchas cosas que hacer, iba organizando mi vida y lo que tenía que hacer al día siguiente. Entonces, iba distraída y no me acordaba que en verano la planta quinta la cierran porque la desmantelan y la vuelven a montar porque para que esté en óptimas condiciones y que esté pues perfecta la atención a los pacientes, sobre todo a las puérperas, ¿no? A las que acaban de tener sus hijos. Y me bajo en la quinta planta y de pronto me doy cuenta como que está todo oscuro porque pues es una planta que a las 4 de la mañana no hay nadie reparándola. Pero el ascensor curiosamente abrió ahí porque lo dejan bloqueado siempre para que no se abra en esa planta en verano. Y bueno, pues me bajo en la quinta planta y veo que está oscuro. Pero como yo iba pensando en mis cosas, veo que está oscuro y en el fondo del pasillo alcanzo a ver que es algo que está como pegado a la pared, que era como una especie como si fuera una telaraña, como una red o como un humo, una cosa así, que estaba en el pasillo, pegado como un metro y medio de la pared del pasillo. Entonces yo salgo, pero revolucionada pensando mis cosas, pensando que de ahí va a ser el tránsito hacia la planta infantil. Entonces al girar hacia el otro pasillo donde yo tenía que ir, volteo y alcanzo a ver esta cosa que era como una red o como una malla o algo, como un humito, color como oscuro, como negro, y en eso vuelvo a ver, giro la cabeza para ver qué era lo que era eso, y ese humo como que si hubiese hizo como un movimiento hacia arriba y luego se metió a la pared, pero a la pared hizo como una onda, como si fuese una ola de la playa y se metió. Uh-huh. Entonces yo en ese momento, al ver eso, me quedé como en shock y me giro y me doy cuenta que en ese momento que la planta está cerrada, que es muy tarde y que está poco oscuro porque solamente había una luz que era lo que medio iluminaba, y que la planta de infantil también está en reparaciones, que yo no podía salir de esa planta y que estaba atrapada. Me giro corriendo, pero en pánico absoluto, me giro y me voy a las escaleras que estaban a 5 o 6 pasos mías, y esas obviamente estaban cerradas, y empiezo a agitarla, o sea, desesperada, queriendo abrir la puerta, y no pude. Y entonces corrí al ascensor y volví a picar el ascensor y tardó una eternidad y no venía el ascensor. Y cuando se abre, pues no se cerraba. Y yo estaba en pánico y yo pensaba que esa cosa se iba a meter, como en las películas, como que se iba a meter al ascensor donde estaba yo. Sí. Y al final se cerró el ascensor y me llevó a la planta de abajo. Y yo salí y esa planta estaba operativa, porque es una planta donde hay las UCIs y todo esto. Y hay una zona donde es el descanso de los padres, la sala de espera, y yo no podía caminar. O sea, no podía caminar, estaba en pánico. Uh-huh. No podía caminar y me senté ahí. Estuve no sé cuánto tiempo sentada ahí. O sea, es una sensación de terror que tienes por dentro, que no te puedes mover, que sientes que te vas a morir, que quieres gritar, y las piernas pues no me respondían, y estuve sentada un momento ahí, no sé cuánto, y después me fui a la sexta planta donde tenía que ir, porque dije, es que el otro niño está mal y tengo que apurarme.
Entonces fui a la sexta planta y yo no sé a qué cara me verían mis compañeras de enfermería que me han preguntado, ¿estás bien? Y yo pues les dije, no me acuerdo qué les dije, y me senté. Y me dieron un zumo, me lo tomé y tal, y pensaban que yo me sentía mal porque habíamos tenido muchas cosas muy complejas y estaba muy cansada. Y pues así esta fue la historia, y después tuve que regresar a urgencias donde estoy habitualmente, y estaba en pánico, o sea, de subir, porque está sola en esa parte del hospital. Entonces, cuando me dijeron que cuando ya podía ir a descansar al sitio donde descansamos, es una zona que está súper sola, es un pasillo largo, iluminado, pero es que me tuve que esperar a que fuera alguien para acompañarme y no pude dormir, porque yo sentía que ese humo o lo que fuera iba a salir de la pared como se había metido, y fue terror absoluto, y estuve meses así, y sin poderlo contar porque pensarán que estoy loca. Entonces esa fue mi historia del verano pasado. ¿No le platicaste a nadie, para ver si a lo mejor algún compañero ha tenido la misma experiencia que tú? No, porque en esa planta precisamente hay una enfermera o un fantasma que se llama la Inmaculada, o no sé cómo le dicen, pero tiene nombre esa enfermera, que es el fantasma de una enfermera que murió, y que es la que le da la medicación a la señora, y que le toma la tensión arterial o la temperatura, y que revisa niños y así en las madrugadas. Entonces esa señora o ese fantasma existe, y a lo mejor era ella, pero lo que yo vi no fue un fantasma, fue un humo, una una bruma, red o una cosa así, sí, que estaba sí, flotando, que no tenía de dónde cogerse, ni de la pared, ni del suelo, ni de ningún lado. Era un humo que flotaba. sí. Y que cuando como que se dio cuenta que me vio y que nos vimos, y se metió a la pared, pero haciendo como una onda de la playa, o sea, como una curvita. Sí, o sea que tenía un movimiento, digamos, inteligente, ¿no? Sí, porque es que era como si nos hubiéramos visto. Sí. Y al respecto de esta mujer que dices que se aparece en los hospitales, tú sabes que aquí en México hay una leyenda de la planchada. Sí, ¿Será semejante a eso que ocurre allá en España? puede ser, puede ser, porque esta enfermera lo que hace es darle el medicamento a los pacientes, ver a los recién nacidos, porque es una planta de maternidad. Sí. Y cuando llegan las enfermeras, que son las de carne y hueso, digamos, las que están vivas, le dicen, no, es que ha venido otra enfermera, ya me ha revisado al niño, ya me ha tomado los signos vitales, ya me ha tomado la atención, y ¿para qué vienes otra vez? Y le dicen cualquier cosa a las pacientes y les vuelven a tomar, o sea, en vida, digamos, la tensión arterial, la temperatura, todo eso que se hace pues cada 4 horas, cada 6 horas a las parturientas. Claro. Entonces esa figura de ese fantasma o de ese personaje existe desde hace muchos años en ese hospital. Vaya, sí. Pero era una mujer uniformada. Y sí. hay otra que ven también, que es una monja que ven en los quirófanos. Y esa la vio una vez una señora de la limpieza, y ese mismo día se despidió y dejó de ir, dejó el trabajo. Porque por el pánico. Cuando giró ya no estaba, sí. Porque es que es pánico lo que siente. Sí. Yo no sé cómo llegué de una planta a otra. Fue horrible. Pues a mí me encanta escuchar los relatos cuando se trata de alguien que obviamente está relacionado con la ciencia, con la lógica. Hablando de médicos, pues tienen perfectamente explicación para las reacciones que pudiera tener el cuerpo humano, ¿no? Tal vez de alucinaciones, y porque la presión, por muchas cosas que tú eres experta, tú debes saberlo seguramente, pero cuando alguien que se dedica a la medicina nos relata experiencias con encuentros de este tipo que tú tuviste, no queda de otra más que decir que no todo tiene una explicación lógica. No, porque yo no lo he contado porque la gente pensará que estoy loca, pero es verdad que si estás en un sitio donde acabas de hacer procedimientos súper complejos, llevas la adrenalina a tope, y estás como si fueran las 10 de la mañana después de un café, estás al 100%, y sí es verdad que estás cansado, pero el mismo adrenalina que tienes, pues vas pensando que el otro que vas a ir a ver
que está muy mal, que igual lo tienes que bajar a la terapia intensiva, y tú pensando ya, montándote la historia, cómo vas a tratar a ese paciente, y no vas pensando ni en que estás cansada, ni en que vas a ver algo más. Entonces yo dije, a lo mejor estaba muy cansada, que sí lo estaba, pero yo dije, a lo mejor tuve un brote psicótico, no sé qué ha pasado, pero de que lo vi, o sea, es que no me lo pude, yo lo vi. Exacto. Y no estaba ni dormida, ni estaba yo iba pensando en mis cosas y en ese niño. Entonces, pensando cómo iba a atajar camino para no dar más rodeo e ir más pronto a valorar a este niño y que no se fuera a complicar más. Entonces, yo estaba en mis 5 sentidos al 100%, y era de madrugada, no sé qué hora era, 3 o 4 de la mañana, no sé exactamente. Sí. Pues y fue una experiencia que no podía ni caminar. Sí, exacto. Y fíjate que a ti te pasó lo que aquí Juan Ramón Sáenz llegó a bautizar como el síndrome del espantado. Es esencialmente eso, que te ocurren cosas, no lo puedes contar porque la gente piensa que te está fallando por ahí un tornillo, que se te zafó una tuerca, que estás inventando, que estás alucinando, y por eso muchas veces, por el miedo al ridículo, a la vergüenza, no sé, no lo platicas y te lo quedas hasta que encuentras a alguien con quien sí te puedes desplayar, y que es nuestro caso. Te agradecemos mucho, Rebe, que nos hayas compartido todo esto, porque eso significa que es un fenómeno a nivel mundial. Sí, y que igual te espanta, igual te asusta, y que pues doy las gracias porque es un foro aquí donde yo puedo exponer lo que me ha pasado sin pensar, porque veo que a la gente le pasa, y que es una experiencia que te hace pensar que esto existe y que no tienes alguna enfermedad mental, como dices tú, o que no estás en un brote psicótico que a veces te da por exceso de estrés. Claro. Y pues os agradezco mucho el tiempo que me habéis dado este momentito para hablar de esa experiencia, que estoy de acuerdo y me entra un poco de pánico. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Rebe, y ya estuviste aquí en el Miedotón de la Mano Peluda de Investigación. Estoy contenta. Perfecto, pues ya eres parte de la historia. Muchísimas gracias.